desarrollando una actividad o dándole solución a un problema que se planteó desde inicios, en el cual una empresa multinacional muy reconocida pone en funcionamiento una planta de Colombia, pero tienen un problema con los motores DC, ya que no están funcionando correctamente. Están, como dice aquí en la guía, dice, desde hace un tiempo se ha venido presentando problemas en el funcionamiento de los motores de corriente continua usados para implementar el mecanismo que hace girar los discos ópticos de los reproductores, ya que giran a velocidades diferentes a las establecidas por la empresa para el correcto funcionamiento de los reproductores o cambian constantemente de velocidad. Para corregir este problema, la empresa decide incorporar módulos controladores en las tarjetas principales de los reproductores. Por tal razón, nos ha encargado a nosotros realizar un controlador en el cual se corrija esta falla y se pueda poner a funcionar el motor en correctas condiciones con unos parámetros que ellos definieron. Nos dan la función de transferencia con la que actualmente está funcionando los motores DC, y como requisito nos dicen que el diseño necesita que la velocidad del motor, una vez implementado en el módulo, no difiera más del 20% del valor requerido. Además, el motor debe estabilizarse máximo 2 segundos, y debido a que las velocidades altas del eje del motor pueden dañarlo, se requiere un sobrepaso máximo del 10%. Además, por las características del reproductor, se necesita que sea un controlador de lazo cerrado, necesita que sea de lazo cerrado, y que tenga un coeficiente de amortiguamiento de 0,6 a una frecuencia de 4 radiales sobre segundo. Pues para poder desarrollar este documento, este trabajo como tal, se implementó varias fases de trabajo, una fase 1 y una fase 2, o etapa 1 o etapa 2. En la etapa 1 se realizaron como la lluvia de ideas, las análisis de conceptos, en donde se sacó algunos términos que se conocían y otros términos que no se conocían, para poder ir analizando paso a paso la solución, o ir conociendo paso a paso el problema y dándole soluciones. Lo primero que se tuvo en cuenta es qué es un motor DC y cómo funciona un motor DC, que cómo está compuesto un motor DC. Entonces aquí les muestro yo cómo está compuesto un motor DC, cómo se estructura y el funcionamiento. Los motores DC son motores eléctricos, son dispositivos que transforman energía eléctrica en energía mecánica, según la ley de fuerza simplificada. Cuando un conductor pasa por una corriente eléctrica, se sumerge en un campo magnético. El conductor sufre una fuerza perpendicular al plano formado por el campo magnético y la corriente, siguiendo de regla de la mano derecha. Es importante recordar que para generar se usará la regla de mano derecha, mientras el motor se usará en la regla de mano izquierda para calcular el sentido de la fuerza. Los motores DC son usados en todos los implementos electrónicos. Son esos motorcitos pequeños que se utilizan para estructuras pequeñas, como en este caso, como lo son los Blu-ray, los reproductores de DVD. Bien, entonces, lo primero que nos piden es identificar el orden del sistema como tal. Entonces, tenemos que el orden del sistema de una función es un sistema de segundo orden, el cual se caracteriza porque tiene dos polos. La función de transferencia genérica de un sistema de segundo orden en bucle cerrado tiene la siguiente forma: consta de una ganancia K, un factor de amortiguamiento, frecuencia propia no amortiguada y una frecuencia natural. Lo segundo que nos dicen es determinar en la estabilidad absoluta del sistema usando el criterio de Hurwitz. Se halla la estabilidad del sistema hallando las raíces de los polos, es decir, de la transferencia s al cuadrado más 6s más 4. Entonces, si nos damos cuenta, hacemos la matriz como se nos indica y hallamos B para determinar las raíces, que no cambie de signo y sea estable el sistema. Después de esto, como observamos en esta tabla, se puede observar que el sistema es estable porque no tiene raíces, no cambia de signo, es todo positivo, es un sistema estable como tal. Lo tercero que nos dicen es analizar la base de la función de transferencia y una señal de prueba a escala unitaria y la dinámica del sistema. Entonces, aquí tenemos una serie, la ecuación característica que tiene el sistema de segundo grado está definida por esta función. Ya la expliqué, que tiene ganancia estática, factor de amortiguamiento y frecuencia natural. Se le da una solución matemática que la estamos hallando acá. Con la teoría y las fórmulas dadas.
y se llega a la simulación como tal del escalón, donde tenemos el escalón, la función de transferencia y el para poder mirar nuestra función. Podemos observar cómo está actualmente la función. Esta función, esta es la gráfica de esta función, en donde no está cumpliendo el requerimiento. Si se dan cuenta, se pasa más de 2 segundos para que se estabilice el motor. El tiempo de identificar el tiempo de ganancia se define como un valor final entre la entrada de escalón en nuestra gráfica. Por la simulación MATLAB nos da 0,714. La constante de tiempo nos da el 63% del valor final. El tiempo de subida de nuestra gráfica nos lo muestra en 0,06. Y el tiempo de asentamiento o establecido es de 3t. Y para poder estabilizar al criterio de los 2 segundos, tenemos que nos tiene que dar esta fórmula a 1.3 segundos. Aplicando la fórmula podemos obtener el criterio de los del 2%. Tenemos un sobreimpulso. Si se dieron cuenta, tenemos sobreimpulso porque supera más del 1 el factor de amortiguamiento. Vean, el sistema de sobreamortiguado. Y ahora vamos a la parte de la lugar geométrico de las raíces. Como tienen dos polos, si se dan cuenta, también se puede representar a partir de una función de transferencia dada. Lo que se hace es convertir la función de transferencia en una ecuación diferencial, y luego la ecuación diferencial la podemos sacar en la ecuación de estado del sistema así. Esta es la fórmula para sacar los polos. Si nos damos cuenta, los polos son negativos, nos dio polos negativos, lo que quiere decir que es un sistema estable según nuestras gráficas. Tenemos los polos, y si todo queda negativo, estamos en una región estable para la función de transferencia. Bien, ahora en nuestra segunda fase nos piden análisis de respuesta de las frecuencias. En esta vamos a analizar mediante un diagrama de Bode cómo se comporta el sistema como tal. Luego de observar el diagrama de Bode que tenemos aquí, observamos que el diagrama de Bode en decibeles tiene un pico de resonancia. Esto quiere decir que el favor de amortiguamiento está por debajo de 0,5 aproximadamente. De igual manera, la fase va de 0 a 180 de una forma que varía notablemente. Se puede observar mediante la frecuencia que el sistema es estable como tal. Y tenemos nuestro diagrama de Nyquist, que también nos dice que es estable ya que gira al sentido del reloj, las manecillas del reloj. Bien, la empresa nos pide que tenemos que proponer un controlador. Entonces, para este caso nosotros hemos propuesto utilizar un controlador PID. Cada uno de los controladores tiene ventajas teniendo en cuenta todos los tres clases de controlador, el PID y el PI y el PID. El controlador PID proporcional integral derivativa es el más, ya se está realizando un ajuste necesario porque pueden dar los resultados que queremos de acordar a la velocidad del motor que no difiere al 20%, que es lo requerido. Entonces, por tal motivo hemos utilizado o utilizaremos un controlador PID que nos permita controlar el arranque como tal de motor y nos lo estabilice en el tiempo acordado, para que no suframos variaciones en la velocidad y nuestros motores DC no se presenten falla y podamos cumplir con la calidad del producto, en este caso los reproductores. Aquí podemos ver en la función en la gráfica, cuando se utiliza nuestro controlador PID, cómo se asienta en los 2 segundos la velocidad. Él hace el arranque y se estabiliza en menos de 2 segundos. Aquí observamos el tiempo de establecimiento a través de la integral con una ganancia de 0,5. El valor de estado estable es del 0,56 del sistema de estabilidad en este valor y se mantiene. Este es el método para mejorar. Aquí lo vemos mejor. Esta es como estaba actualmente sin el controlador, y este es cuando se le aplica el controlador. Sube en menos de 2 segundos, se estabiliza. Compañero, muchas gracias. Este es el video explicativo para este trabajo de control analógico.